Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es 2 pi tercios unidades cuadradas. Vamos a comprobarlo. Primeramente, fíjense que por aquí nos da un dato muy interesante, que el área del cuarto de círculo es pi, es decir, el área de este cuarto de círculo, y con esto podemos encontrar pues el radio del cuarto de círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Fíjense, el área de un cuarto de círculo, de un cuarto de círculo es igual a pi por radio al cuadrado sobre 4. Perfecto, y como ya sabemos el área es pi, entonces podemos poner por aquí pi igual a pi por radio al cuadrado sobre 4. Muy bien, y vamos a pasar este 4 acá a multiplicar y este pi a dividir. Nos quedaría entonces 4pi sobre pi, y esto va a ser igual a r cuadrado. Simplificando nos queda que r cuadrado es igual a 4. Y aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, y sin aplicar las propiedades de los valores absolutos más menos, porque solo necesitamos el valor positivo, nos quedaría que la raíz de 4 pues es 2. Y esto de aquí se simplifica el índice con el exponente y nos queda r. Magnífico, ya tenemos, señores y señoritas, el valor del radio del cuarto de círculo. Es 2, es decir, esta línea desde aquí hasta acá mide 2 y desde aquí hasta acá mide 2. Ahora vamos a borrar el área sombreada y al final la vamos a devolver. Por aquí más o menos encontramos el centro del semicírculo que queremos encontrar su área. Vamos a trazar pues una línea desde este punto hasta este punto tangencial. Fíjense, trazamos esta línea y como estamos uniendo el radio a un punto tangencial que a otra línea que está pasando por el perímetro, por aquí se nos van a formar 90 grados. Al radio del semicírculo que queremos encontrar su área lo vamos a llamar r minúscula. Muy bien, desde aquí hasta acá también vamos a trazar otra vez el radio y pues esto de aquí también va a haber 90 grados porque estamos uniendo a un punto tangencial. Perfecto, y fíjense, como esta línea es paralela a esta línea, entonces esto de aquí debe medir lo mismo que esto de aquí. Si esto mide r, pues esto también medirá r. Como esta línea es paralela a esta de aquí, si esta línea de aquí hasta aquí mide r, desde aquí hasta acá también va a medir r. Muy bien, y ahora ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar la diagonal de este cuadrado de aquí. Es un cuadrado pues porque todos sus lados son r, ¿no? Entonces trazamos la diagonal y fíjense que la diagonal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo que tengo aquí, o del triángulo rectángulo de acá, no importa, cualquiera de los dos, ¿no? Así que podemos utilizar el poderosísimo teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa o la diagonal de este cuadrado. Y vamos a decir entonces que la hipotenusa, que la vamos a llamar x, va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado, r cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que también es r, entonces también r al cuadrado. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces r cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de r cuadrado nos queda que x es igual a r por raíz cuadrada de 2. Fenomenal, tenemos ya por aquí el valor de x, fíjense. Este valor de aquí va a ser r raíz cuadrada de 2. Y vamos a borrar todo lo demás pues porque ya no nos interesa, ¿no? Entonces borramos esto de aquí, fíjense. Muy bien. Y pues por aquí tenemos que esta línea, fíjense, era la diagonal del cuadrado, pero también es una bisectriz. Es una bisectriz perpendicular. Fíjense, porque esta línea de aquí llega hasta aquí y divide en dos partes iguales pues a la cuerda. Entonces, esto desde aquí hasta aquí pues es r y desde aquí hasta acá también es r. Por lo tanto, si estamos dividiendo al semicírculo en dos partes iguales, pues es un bisector perpendicular. Y por aquí van a ver entonces 90 grados entre las dos. Excelente. Y por aquí podemos trazar una línea desde este vértice hasta este punto de aquí. Fíjense, de esta forma. ¿Y cuánto medirá esta línea? Pues esta línea mide 2, porque es el radio del cuarto de círculo, que ya habíamos dicho que es 2. Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿no? Listo, entonces por aquí tenemos un triángulo rectángulo en donde podemos aplicar de nuevo el teorema de Pitágoras, que lo vamos a hacer de nuevo por aquí. El teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo de aquí. Fíjense, entonces podemos decir que la suma de los dos lados, cada uno al cuadrado, es decir, este lado, r al cuadrado, más este lado de aquí, r raíz cuadrada de 2 al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 2, entonces al cuadrado. Tenemos por aquí r cuadrado más r al cuadrado y raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues es 2.
nos queda de esta forma y 2 al cuadrado pues es 4. No importa pues si ponemos r cuadrado por 2 o 2r cuadrado. Entonces vamos a acomodarlo para que se vea mejor, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda aquí? 2r cuadrado más r cuadrado, nos queda 3r cuadrado. Y esto va a ser igual a 4. Muy bien, despejando r cuadrado nos queda que es 4 tercios. Fenomenal. ¿Y por qué no despejamos r? Pues porque no lo necesitamos. Porque fíjense que ya podemos decir que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Y podemos poner este 2 simplemente debajo del pi. Muy bien, ¿y quién es el radio al cuadrado? Pues es esto de aquí. Vamos a ponerlo, entonces es 4 tercios. Simplificando por aquí, la mitad es 1 y la mitad es 2. Nos ha quedado, señores y señoritas, que el área sombreada es 2 pi tercios, como lo habíamos predicho desde un principio. Fíjense, tenemos por aquí ya la solución exacta que está por aquí. Magnífico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Recuerden que mañana pues es fin de temporada y tenemos un excelente ejercicio que demostrar. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.